Buenas tardes, Arratsaldeon de Nori. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Asier Arrizabalaga, soy el vicepresidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco. Y nada, para mí es un placer el poder estar hoy. En concreto, como sabéis, ya esta es la tercera sesión del ciclo de webinars que está coordinando nuestro amigo y compañero Xavier García Rebollo, en lo que de alguna manera estamos dando a conocer un poco lo que podemos hacer en el ámbito de la fisioterapia y la salud comunitaria. Y hoy la verdad es que vamos a tener un webinar súper interesante, como los otros que hemos tenido. Se titula ¿Cuál es mi papel como profesional sanitario en los procesos de salud? Y bueno, pues tengo el placer de, aunque Xavi luego va a hacer una presentación más detallada de las dos ponentes que están hoy aquí. Muchísimas gracias, Raquel García Tarrazo, por estar hoy aquí. Un placer, es que ricascó. Y muchas gracias también, Gracias a Rafael vosotros. Ugarte, por estar hoy aquí. Para nosotros es un verdadero placer que podáis estar. Nosotros estamos comenzando el camino de la comunitaria, gracias y con la colaboración de Xavier y otros compañeros, o sea que es un placer teneros aquí. Xavi, te dejo de director de orquesta, o sea que nada, seguro que vais a disfrutar. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado y nos vemos luego al final. Hasta ahora. Es que Muchas ricasco, gracias, Asier. Asier. Bueno, por seguir un poco también con la presentación así en formato institucional, aunque esto no va a ser nada de eso, yo creo. Bueno, tenemos aquí a Raquel García Tarrazo, como ha dicho Asier, que bueno, yo creo que mucha gente que está aquí la conocerá también de redes sociales, pero ella es fisioterapeuta clínica en el ámbito musculoesquelético y oncológico, docente en posgrado en dolor, salud comunitaria, patología vascular y fisioterapia digital. Y bueno, está desarrollando un proyecto de salud comunitaria que se llama Unos más que cero, que hoy hablaremos sobre ello, lo desgranaremos, lo matizaremos. Y bueno, también, aunque no lo pone aquí, es una persona con un sentimiento de barrio muy grande, ¿no? Podemos decir, yo creo que a mí es lo que me transmites, por lo menos desde que te conocí y desde que te conocí en redes y empezamos a hablar también. Y creo que también eso es lo que es importante transmitir, ¿no? En este tipo de webinars. Como dijimos en el anterior webinar, la salud comunitaria, no es mía la frase, es de una compañera de Cantabria, pero la salud comunitaria no se estudia, ¿no? Sino primero se siente, luego se entiende y luego se defiende, ¿no? Entonces yo creo que eres un estandarte claro de ese sentimiento, así que bienvenida. Luego tenemos a Muchas Rafa, gracias por la presentación. Rafa Ugarte, Pues genial. fisioterapeuta musculoesquelético y vascular, investigador en ejercicio, dolor y patología oncológica, linfática y venosa, docente de posgrado en dolor, razonamiento clínico y patología vascular, y también director del máster en abordaje especializado del dolor en Nebrija y Conqueres también. Aunque Rafa nos dejaba alguna duda, ¿no?, de su participación en este webinar por el grupo que tenemos, yo creo que ya en el pre-webinar ha quedado clara, ¿no?, cuál puede ser su aportación en esto y que es pues su amplio conocimiento pues bueno, digamos en temáticas transversales relacionadas con la salud, como puede ser pues bueno, el libro que nos acaba de dejar, y también tiene un pensamiento crítico que yo creo que es muy interesante en un webinar como este, ¿no?, que empieza por una pregunta que pues es muy amplia. Yo creo que no sé si es muy ambicioso plantear que vamos a dar alguna respuesta, yo creo que no. Y bueno, por lo menos no nos lo planteamos siquiera, entonces lo que yo creo que pueden ver hoy es muchas preguntas y un análisis también de un proyecto muy bonito y muy interesante. Así que nada, ongi etorri, bienvenidos, bienvenidas los dos y las dos. Y a las personas que se van uniendo, darle caña al chat. Si tenéis alguna duda de lo que vayamos hablando o de alguna otra cosa que no estemos comentando, pero que tengáis intriga, yo creo que es lo bonito de estos espacios, ¿no? Y lo que también hacen que sea algo rompedor. De hecho, no vamos a utilizar ni presentación, va a ser algo completamente freestyle, así que nada, bienvenidos, bienvenidas. Y yo quería empezar con una pregunta, así directamente, al pecho. Va para Raquel. Hemos hablado ya del proyecto Uno es más que cero, has hablado un poco en qué fase estás, que estás empezando con jornadas y tal. Yo cuando lo conocí me pareció algo innovador, por lo menos, ¿no? Por lo menos que me dio la sensación de, joder, alguien que estaba haciendo algo distinto. ¿Cómo empezó todo esto? O sea, ¿qué preguntas hiciste o qué análisis hiciste para... ¿Cómo arrancó?
Mira, cuando dijiste ayer, creo que fue que íbamos a empezar con esta pregunta, decidí no reflexionarla para nada, ¿eh? Perfecto. Porque me voy a agarrar a la frase que acabas de decir de que la comunitaria se siente, luego se aprende y luego se... ¿Cómo era? Pues yo Esa, sentí mira, la comunitaria, me la ¿vale? comentó Ronnie, no sé si la conocéis, Ronnie, Verónica, es enfermera ahí en Cantabria, eso, que primero se siente, luego se entiende, pues digamos que ya luego Eso entra el es. contraste, ¿no? Con la evidencia, lo que puedes leer y tal, y puedes empezar a decir, y luego se defiende. A mí me gustó mucho, yo, Pues es que es justo así, en realidad, ¿eh? Mira, yo siempre tuve pues ese espíritu así como de equidad y tal, es como que yo tengo plantado desde que yo abrí la clínica, por ejemplo, que lo tengo en cuenta a la hora de establecer los precios, del sitio donde estoy, no sé, de apañar con los pacientes las cosas, ¿vale? Eso estaba sembrado en mi persona, ¿vale? Entonces a partir de ahí empezamos como de repente a hacer algunas veces charlas para la salud y tal. Hace año y medio así, eh, fiché a mi compañero Jorge porque me parecía que podía aportar mucho valor al centro y dentro de la necesidad de que él apareciera y poder abarcar más cosas, porque al ser una fuerza de trabajo más, pues podemos llegar a más cosas y desarrollar más cosas, y que luego él tiene siempre una voluntad muy buena que me dice sí a todo. este es Y un entonces problema que empezamos a, tenemos. claro, entonces empezamos pues a idear cosas también pues, con esta cosa de querer hacer programas de ejercicio, de querer hacer educación para la salud y demás. Y con ese enfoque de equidad y tal, pues empezamos a plantear a veces pues cosas así un poco raras que se nos iban ocurriendo de, por ejemplo, dar las charlas gratuitas, aportar el valor dentro de espacios de centros de pensionistas o asociaciones de vecinos y tal, y que esas charlas fueran gratuitas, pero nosotros llevamos una hucha, ¿vale? Y la gente al salir, si le había gustado la charla, dejaba algo. Y eso lo revertíamos nosotros bajándole mucho también el precio de nuestras sesiones en sesiones para personas en riesgo de exclusión. Y íbamos haciendo bonos y los entregamos a, al primer centro donde los entregamos fue al centro de Amigos contra la Droga, que queda en el mismo barrio que tenemos la clínica, y entonces tuvimos ahí dos usuarios y luego también hicimos un programa de ejercicio allí en un contexto de deshabituación. Y con eso, pues estamos con varias cosas. También hicimos como unas camisetas solidarias para programas de ejercicio para paciente oncológico que no se lo pueda permitir y ahora las jornadas. Pero Las es mandáis un... ya, las habéis empezado a mandar o todavía no? No, no, porque es mucha logística y no damos abasto con todo. Entonces, es un proyecto que de mano pues, tenía como unas ramificaciones. El primer año conseguimos hacer bastante, que fueron las charlas y todos los programas de ejercicio y tal. Establecimos bastantes cosas en la clínica, pero tenemos cosas que están un poco por explorar también, que sería como una rama dirigida un poco a profesionales, ¿sabes? A intentar replicar un poco los modelos o mentorizar programas comunitarios o interconectarnos, no sé. Esa parte está como en stand-by, pero como ves fue todo muy orgánico y poco reflexivo además, ¿eh? Poco reflexivo, que está muy bien la frase que puso luego Rafa ayer en el chat. Eso, ¿cómo fue Cuéntala, ¿cómo Rafa. fue la frase, Rafa? Que la que nos dejaste el otro día. Estoy perdido. ¿Qué dije? Cuando le La frase pregunté esta que a... decías que las personas no pensábamos las cosas, que era todo Ah, así claro. como... Ya, perdón. Sí, bueno, no es como toda una frase, ¿no? Sino es la teoría. Sobre todo creo que en fisio estamos cuando hablamos de razonamiento clínico y demás, nos metemos sobre todo en la parte de Kahneman, de pensar rápido, pensar despacio, que hay que generar categorías de hipótesis y estar todos muy ordenaditos, ¿no? Tener esa secuencia. Y pues la contraparte de Kahneman, pues es este hombre, Ginger Eiser. Y él aboga porque el conocimiento real que nos sirve para sobrevivir, o sea, la racionalidad, no es el que tiene que ir pensada y tiene que ir paso a paso, sino es justamente la que nos sale de las entrañas, ¿no? Lo que nos hace sobrevivir. Un poco lo que decía, creo que era Montesquieu, ¿no? Primero sobrevive y después filosofa. Entonces critica un poco a Kahneman en el sentido de, bueno, antes de estar pensando, primero mete a la parte más básica, en la parte de supervivencia. Bueno, su teoría base, lo que dije en la conversación, pues es que los humanos somos irracionales de manera natural, pero tenemos que justificar de manera racional lo que hacemos para que los demás no piensen que somos idiotas, ¿no? Es que sublime. Yo creo que me reí tanto cuando leí la frase y dije, es que, vamos,
Pero si os Muchas fijáis, veces pierde. Sí, es sí, muy coherente con el siente, entiende, defiende claro, de la compañera por eso. enfermera, ¿eh? Es muy Sí, coherente. sí, y también a mí me hace el salto como a... No sé si recordáis el vídeo que os mandé hace poco por el grupo de María José Aguilar Idáñez, que es trabajadora social, que ella, pues bueno, en el último encuentro PACAP ahí en Logroño entró pisando fuerte, ¿no? Sobre todo con ese miedo de que la comunitaria fuera una moda, ¿no? De decir, oye, tengamos cuidado que esto no se convierta en una línea de intervención más donde veamos la comunitaria como nuestro campo de intervención, sino que esto requiere de otra mirada. Requiere de otra mirada muy distinta y requiere de sentirnos parte de un algo, ¿no? Y de sentir, digamos, sentirnos parte de esa comunidad y aportar ahí desde otro sitio, ¿no? En ese sentido, también por haceros una pregunta, tanto teórica como práctica. ¿Creéis que estamos llegando, digamos, a lo que se le llama esa confluencia de conocimientos en comunitaria, ¿no? Hacia esa horizontalidad de conocimientos, no solo desde un ámbito clínico, sino, pues bueno, valorando otros conocimientos como pueden ser el conocimiento experiencial, el conocimiento artístico, ¿por qué no? A la hora de construir procesos de salud. ¿Cómo lo veis esto? Esto es algo que con Rafa lo he debatido bastante, pero a la hora, digamos, de construir un proceso de salud, tú antes comentabas, ¿no, Raquel? En el previo del webinar, que, que la idea de jornada que estáis teniendo nace de la necesidad sentida de la comunidad, ¿no? Y que tú Sí, al sí, final tu rol ahí es más un rol de facilitación, digamos, ¿no? sí, De llevar eso a que tenga un mayor impacto, ¿no? sí, sí, porque los pacientes oncológicos, por ejemplo, cuando tú llegas ya a ellos y les empiezas a culturizar con los beneficios del ejercicio, en qué cosas les puede ayudar o no, se sorprende muchísimo porque es una información que nunca nadie les ofrece antes. Entonces, se vehiculiza a través de ellos y siempre les estamos preguntando qué cosas les gustaría que les hubieran dicho y tal. Eh, yo creo que tiene que estar como un poco entretejida. Muchas veces en comunitaria tu papel es el de accionar, ¿sabes? Y sí que es verdad que tiene una parte mucho más literaria y eh, experiencial, ¿sabes? Que a lo mejor es mucho más cualitativo lo comunitario. O sea, es una cosa del vivir. No, no se somete mucho a, no sé, a ECAs o cosas de estas, ¿sabes? Yo lo entiendo así, por lo menos, pero a lo mejor estoy diciendo burradas. Habla Rafa, que es el que investiga. Rafa se ríe, quiero explicaciones. A ver, yo investigo, pero no por investigar voy a defender a la ciencia, ¿no? De hecho, yo soy del lado, cito mucho a un crítico que también hablaba con Xavi, si lo recordarás, a este Figueiraben, que era un crítico de la ciencia, y él tiene una frase muy bonita en uno de sus libros, empieza diciendo, hubo medicina antes que ciencia. Y la salud siempre ha sido comunitaria, no es una moda la parte comunitaria, porque ya había comunidad antes de que hubiese ciencia y había medicina antes que la ciencia, ¿no? Sí, yo creo que por esa parte podemos estar más o menos seguros. Sí, sí. Y luego, yo creo que al final, en cuanto a la fisioterapia, sabemos, solemos tener muchos fracasos en la clínica, solemos ver que, o sea, vamos a poner el tema del dolor, ¿no? El tema del dolor se suele decir o sea, se decía que la fisioterapia era gigante dormido y demás, pero cada vez las estadísticas son más altas y cada vez tenemos más personas con dolor, ¿no? Entonces, la intervención convencional, ¿no? Que estamos haciendo, únicamente la intervención asistencial pues no parece ser la más eficaz para los problemas a los que se está enfrentando la comunidad. Y por lógica, si hay problemas comunitarios, pues las soluciones tienen que ser también comunitarias. Yo tengo muy claro que, y creo que todos aquí lo tenemos claro, la fisioterapia llega hasta el límite de su propia ciencia y hasta el límite de sus propias herramientas, pero el fisioterapeuta puede llegar más lejos, ¿no? Si nos ponemos románticos, como dice la sentencia, aunque la fisioterapia llega hasta el límite de su ciencia, el fisioterapeuta puede llegar hasta el límite de su corazón y esa parte es la función humanística de nuestra profesión y Mm. que es el corazón también de la comunitaria. Sin duda. Al final me ha recordado, ¿no? A una cita de Juan Gervas, ¿no? De que si los problemas complejos en salud son sobre todo de índole social, las respuestas también tienen que ser de índole social, ¿no? Entonces,
tenemos también poco a poco que ir escalando hacia ese tipo de respuestas y pues adquiriendo también una perspectiva, por ejemplo, de inequidades, ¿no? De darle respuesta a esto, como ha mencionado Raquel, con algo tan, digamos, replicable como es eso, ¿no? El poder intentar generar una alfabetización en X tema, ¿no? El facilitar eso a la población y que también eso repercuta luego en poder diseñar programas específicos con poblaciones clínicas que no se lo pueden permitir, facilitando el acceso. Y ahí también entramos en un debate, ¿no? Lo comunitario, digamos, es la comunitaria, ¿no? ¿Se puede hacer desde también la privada o es solo algo de la pública? O yo al principio es como que lo veía como una incongruencia, ¿no? El hecho de hacer algo comunitario desde la privada. Pero nuestra realidad es que nos ubicamos en un porcentaje altísimo, ahora mismo no sé la cifra, ¿no? Pero creo que cercano a un 80% en muchas comunidades autónomas, ¿no? En la clínica privada. Se puede hacer, porque yo creo que mucha gente que nos está viendo, también algunos que conozco, se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo empezar yo a accionar o qué puedo empezar a hacer yo desde mi clínica privada para hacer ese salto a la comunitaria? ¿Cuáles son como un poco las claves que veríais? Yo creo que lo primero es tanto en la pública como en la privada, ¿eh? Porque en la pública no todo el mundo hace comunitaria. Sí, no, no, Están posicionados para hacerla y es la cartera, entra dentro de su cartera de servicios, pero no todo el mundo la hace. sí, Y yo creo que tanto en la pública como en la privada es una cuestión de compromiso social, vamos a decir, y con la profesión, ¿vale? Porque te va a llevar horas fuera de la jornada que no te van a repercutir en beneficio económico directo, vamos a decir. Eso hay que tenerlo en cuenta, que tus motivaciones a la hora de hacer comunitaria son principalmente otras, que tiene que convivir con tu actividad privada, ¿eh? Y que tienes que decidir cuántas horas vas a querer dedicarle a ello y tal, y en qué medida a lo mejor lo haces. Nosotros, por ejemplo, con lo de las camisetas y con lo de con lo de las charlas y tal, repercutimos el precio de la sesión. Pues la dejamos como a coste cero. Cubrimos el coste, ¿sabes? No, no perdemos dinero en eso. Perdimos dinero en algunas cosas que hicimos. Bueno, perdimos. Decidimos no ganar y dejamos de ganar, más bien. Dejamos de ganar porque estábamos haciendo el programa de ejercicio de deshabituación y no estábamos en la clínica atendiendo. O sea, son horas de salario y de pacientes que no ves y tal. Pero realmente, pues es una manera también de, no sé, yo veo de entrañarte en el tejido del barrio, ¿sabes? De incrustarte ahí y de que si yo puedo, yo decido a lo mejor dejar 300 euros de ganar de intervención en eso y no decido gastarlos en un anuncio en un sitio que no me va a ver nadie con gente ajena, ¿entiendes? Y es sí. una manera de publicitarte acorde a tu marca y a tus valores hasta cierto punto también. Y por lo menos dejaste ahí una acción, no, no quedó nada más en autobombo, ¿me entiendes? Lo llevas también, ¿eh? Ujú. Sí, sí, al final No, no no deja se de trata ser. de romantizarlo ahí hasta el extremo de no. Tú llevas luego un beneficio de hacerlo y eso te Claro. puede mantener haciéndolo. Sí, incluso pues ya vemos que muchos cambios también requieren que al principio tenga que ser de esta forma, ¿no? El webinar de la semana pasada vimos como Teodora Encinas, que es la enfermera que está, digamos, coordinando el post de la unidad de afrontamiento activo del dolor crónico en los centros cívicos ahí en Valladolid. Al principio lo hacía de forma completamente altruista hasta que han conseguido darle valor con esas mediciones que se pueden hacer, esa investigación cualitativa que también sirve para mucho. Han conseguido por fin que sea parte de la unidad y que esa Claro, enfermera sea parte de la unidad y que su trabajo sea coordinar grupos de WhatsApp, solicitar, claro, digamos, espacios, apoyarles en la relación con la administración. Entonces, también el hecho, por ejemplo, de que este webinar sea parte del colegio no deja de ser una estrategia también para darle importancia a que desde, pues bueno, entidades como pueden ser un colegio se pueden empezar a apoyar acciones comunitarias, ¿no? Entonces, claro. igual, ¿por qué no soñar que un colegio pudiera impulsar proyectos comunitarios, ¿no? ¿Por qué no pensar en ese marco donde pudiera incluso darles ese respaldo a colegiados a decir, oye, pues ya que vas a hacer ese esfuerzo de impulsar algo nuevo, de intentar hacer algo nuevo, yo te doy un respaldo.
¿Por qué no soñar, no? O sea, mi cabeza va Ojalá, un ojalá. poquito hacia ahí, a ver si lo conseguimos, pero bueno, creo que vamos, es un ejemplo claro de esfuerzo, ¿no? Y de cómo se pueden hacer las cosas. Lo que comentas también de unos más que cero. Y, y también Rafa se reía ahora cuando decía lo de la cualitativa y todo. Voy a tirar un poquito hacia ahí, que creo que es un tema interesante. Creo que nos han metido mucho en la cabeza, ¿no? El hecho de hay que hacer prepost, hay que hacer ECAS, hay que hacer cuantitativa, solo así se puede medir el impacto de nuestras intervenciones en salud. Y al final, cuando lees literatura sobre salud comunitaria, ves que se puede medir el impacto en muchísimos ámbitos, ¿no? Como en la estructura de las intervenciones que hacemos, la metodología, la forma de relacionarnos con otros profesionales y que la cualitativa, los testimonios de la gente también pues tienen muchísimo impacto, ¿no? ¿Estáis haciendo algo en unos más que cero para valorar el impacto del proyecto? Cada vez que hacemos una intervención, sí que presentamos siempre una encuesta de satisfacción, ¿eh? Y luego depende de las intervenciones, porque luego también tenemos programas de ejercicio para paciente oncológico que los llevamos con la asociación y ahí que hacemos valoraciones clínicas también, ¿eh? De mejora clínica. Pero siempre hacemos luego una parte cualitativa al final en todos los proyectos, de qué cosas te gustaría mejorar, qué fue los puntos fuertes, los puntos débiles, cuánto lo recomendarías, yo qué Vale. sé, pues estas cosas que se recogen siempre ahí para, para progresar el proyecto, ir haciendo como mejoras continuas. Y por ejemplo, en el programa de ejercicio online que estamos haciendo con la Asociación Española contra el Cáncer, pues ahí lo vamos mejorando con los comentarios de los pacientes, ¿sabes? En plan de, pues me gustaría que el contenido porque les damos unas sesiones al final de cada mes, nivel uno, nivel 2, nivel 3, por si no se pueden conectar, que tengan una sesión tipo para hacer en casa. Pues, por ejemplo, pues en vez de soltarla al final del mes, nos gustaría que la soltarais al principio. Pues algo de contenido grabado, pues no sé qué. Nos gustaría aprender más sobre esto, pues les generamos una infografía. Y entonces vamos como es un contenido dinámico. Ajá. O sea, digamos que adaptáis el contenido en base a la satisfacción o la opinión o la percepción de los usuarios. Tenemos cosas que dejamos igual, estructurales, pero luego tenemos otras cosas que vamos, sí, cambiando. Vale, vale. Y es Eso algo se que da. funciona, perdón, Dale, dale, es, dale, es dale. algo que funciona en tu población, pero que podría no funcionar en una comunidad diferente, ¿no? Sí, claro. O sea, que a lo mejor en un grupo concreto con su coyuntura, porque cada grupo luego tiene como su coyuntura y se relacionan diferente entre sí y tal, vale unas cosas y luego en otros otras y ves que se comportan diferentes, tienen dinámicas distintas, porque son, a lo mejor coinciden gente con más estudios superiores y gente que no, gente migrante o gente de aquí, ¿sabes? Ahí mezcla. Entonces depende tiene su sentir cada grupo, luego tiene su comunidad de WhatsApp donde se relacionan, hay algunos que al principio conectan ya muchísimo y conectan un montón, hay otros que no acaban de cuajar porque a lo mejor son muy diversos y no acabas de hacerlos tal, tampoco depende. ¿Cómo hacéis para conocer esas particularidades, digamos, de los usuarios? O sea, ¿en una forma inicial hacéis alguna dinámica? ¿Es poco a poco de forma progresiva? ¿Sale innato sin planificar? ¿Cómo? En el de Amigos contra la Droga, que tenía una parte estructurada de educación para la salud ya planificada, eran 6 sesiones y tal, ahí llevábamos actividades marcadas. En este, que el objetivo es el programa de ejercicio más en sí mismo y la educación, se la proporcionamos como accesoria y como Ujú. garante de la adherencia. O sea, en este caso la educación no es el objetivo principal, es como te tienes que mantener haciendo esto y entonces yo te voy a proporcionar los motivos a posteriori. Eh, es más fluido. O sea, en los programas de ejercicio oncológico es como, según necesidades, respondemos. Es totalmente orgánico. Ahí yo creo que la percepción que me da, no sé qué opináis, es que nos suele dar miedo hacer esto, ¿no? El ponernos en la palestra y que la gente nos dispare muchas veces sus dudas. O sea, es como que nos sentimos más cómodos y cómodas con un PowerPoint explicando un poco qué es el envejecimiento, por ejemplo, en mi contexto, en vez de decir llegar a un barrio, llegar a una asociación y decir, bueno, ¿qué dudas tenéis o qué os pasa o cuál es la realidad en vuestro barrio? O yo qué sé, sacarles algo
algo para provocarles, tipo un cuestionario de estereotipos negativos hacia la vejez, a ver qué opinan. Y ahí sale muchísimo más lo que dices tú, ¿no? Contenido de forma esporádica o de forma, digamos, natural, que yo creo que ahí es donde se da la educación significativa, ¿no? Cuando la persona te expone realmente su necesidad, su preocupación, desde su nivel sociocultural, como tú has comentado, y educativo. Y eso es muy difícil, porque implica también que tienes que bajarte, yo creo que a una posición mucho más horizontal, ¿no? De decir, estoy en el mismo sitio que tú. No soy más por ser un profesional sanitario, sino que estoy en una posición igual y te estoy intentando ayudar, ¿no? No sé, o es mi película, pero yo es lo que muchas veces percibo también cuando se plantea ese contenido educativo desde otra posición, ¿no? Bajando un peldañito en esa escalera. Mm, Dale, sí, sí. es como un principio de la atención centrada en la persona, ¿no? O sea, tienes un conocimiento teórico, pero el experto en su padecimiento es el paciente, ¿no? Y esto está como muy manido, pero es que es verdad. O sea, y tú no puedes llegar bien a todas las necesidades a lo mejor que tienen. Nosotros con ellos, luego cuando acaban, les ofrecemos entrar en una comunidad de WhatsApp y van entrando ahí y la cebamos con contenido solo una vez a la semana. Y siempre cebamos el contenido y les damos una pregunta. Ajá, Y entonces luego allí van saliendo cosas y esas cosas son las que promueven el siguiente contenido de la siguiente semana, a lo mejor. claro. ¿Algún ejemplo así que tengáis así? Bueno, pues mira, esta semana les compartimos el código europeo para prevención del cáncer, que son 12 puntos, Ujú. y hablamos con ellos de que esos 12 puntos también pueden servir a veces para mejorar el pronóstico o su bienestar o para prevenir recidivas o tal, que son pues el screening, la alimentación, el sueño, dejar de fumar, no beber, comer bien, los de siempre para todas las cosas no transmisibles, ¿no? Estas mismas cosas que son como muy obvias, pero está bien repetirlas. Y entonces preguntamos que qué les costaba más. Pues algunos tenían dudas con la alimentación y entonces ya hemos contactado con un nutricionista para intentar hacer algo en otoño para enseñarles Ujú. cosas. Otros decía que le costaba introducir las legumbres y entonces se generó ahí un poco de tertulia en plan de, pues en verano cómete las ensaladas, pues unta hummus en pan, pues yo qué sé, ellas fueron poniendo ahí su sabiduría de cómo comer más vegetales, ¿sabes? Entonces, esto de que les cuesta a lo mejor generar hábito de ejercicio con totra y tal, pues entonces el próximo día o dentro de unas semanas os intentaremos poner unos tips para generar un hábito nuevo, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Se te queda como ahí el gancho y lo vamos apuntando. Ajá. Qué interesante. Lo de las legumbres al final es aprendizaje por pares, ¿no? Un poquito, digamos, ¿no? O entre iguales, se va comentando la una a la otra. Qué chulo, qué chulo. En ejercicio, no sé si conocéis alguna práctica similar de aprendizaje entre iguales. Yo así a bote pronto no me viene ninguna, pero... Yo lo que sí que es una cosa que repito mucho en todas las formaciones, que es muy pesada, y es que una de las cosas para generar un hábito en salud nuevo es que tú veas a un par haciéndolo, pero un par como de tus características. Es Que decir, tú reconozcas como tu par, ¿no? sí, que tú reconozcas como tu par, que veas una persona, pues en mi caso, una mujer de la cuarentena, tal no sé qué, y con un nivel de, no sé, algo con lo que yo me refleje, ¿sabes? Ujú. Sí, sí, ahí la figura de paciente experto también sería un poco, ¿no? Algo similar, ¿no? En Valladolid lo utilizan bastante, ahí Teodora lo comentó la semana pasada también, que, que la gente que deja los grupos al final siempre hay una persona que pues suele ser la que mejor se ha quedado con los conocimientos o la que más capacidades que tiene de liderazgo, ¿no? Lo que sea, y tiran, tiran, tiran y no sé los resultados, creo que todavía no lo han medido, pero los resultados me imagino que de adherencia al ejercicio serán brutales. No sé qué opináis. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Sí, esa parte de los iguales, pero también creo que esos sitios, ¿no? Esos lugares donde se prescribe de alguna manera ejercicio, pero no es como tal, no tiene un objetivo muchas veces terapéutico, sino lo tiene lúdico, o es una situación de esparcimiento, ¿no? O simplemente de reunión. Si las personas ven algo, o sea, que si les impones
a mi opinión, ¿eh? Si les impones una receta, ¿no? O si les impones cualquier cosa que tienen que hacer, es menos probable que lo hagan que si van allí porque ven que la gente se la pasa pipa cuando van allí, ¿no? Pues yo creo que hay muchos, es la importancia de esos pequeños puntos que hay en los barrios donde la gente simplemente se divierte. Ahí el disfrute, ¿creéis que nos hemos alejado del disfrute? Porque siempre, ¿no? O sea, tratamos como nos vamos mucho siempre a la patología, ¿no? Por el modelo biomédico, hacia el abordaje, pero nos enfocamos hacia el bienestar y hacia el disfrute. Justamente En la práctica fisioterapia. clínica, digamos, en fisioterapia. Eso me está preocupando bastante, ¿eh? Eso me preocupa mucho a día de hoy, porque yo creo que no solo nos estamos alejando, sino que nos estamos acercando, pero acercando peligrosamente. Ahora parece ser que ya es raro poner a un paciente a hacer simplemente bicicleta. Ahora tienes que ponerle un zapato en la cabeza y que no se le caiga mientras camine, ¿no? Y eso es ejercicio terapéutico. O hay que ponerlo a caminar como cangrejo en lugar de ponerlo a hacer unas sentadillas, si es terapéutico. Entonces, esa parte de divertir al paciente simplemente por el objetivo de divertir, a mí muchas veces me parece que es más hacer el tonto que que prescribir ejercicio terapéutico. Una cosa es cuando la propia actividad lúdica tiene un objetivo terapéutico. Esto hablo de la práctica clínica, no de lo que ocurre en el ambiente, no hablo de nuestro Sí. papel como prescriptores, ¿no? Nosotros no prescribimos diversión. Prescribimos actos terapéuticos para trabajar sobre entidades orgánicas que después podemos aderezar con un componente lúdico que puede potenciar esa respuesta. Pero Ujú. de ahí a únicamente divertir por divertir, eso me está preocupando lo que veo en redes, ¿eh? Sí, yo estoy súper de acuerdo con Rafa, porque creo que en la prescripción de ejercicio tiene que ser una prescripción biopsicosocial, pero tiene que tener bio, pero también tiene que tener psico y social. O sea, tienes que atender a los efectos fisiológicos que tú quieras hacer, pero tienes que atender también a sus preferencias y tienes que atender a su contexto, y entonces, acordando todo eso, Sí. las realizas. Pero no puede ser siempre en plan de ni solo ponerte el zapato en la cabeza y vienes aquí a reírte y me da igual que mejores tu capacidad cardiovascular y tu fuerza y tal. Cuando es que pasa una cosa con el ejercicio, y a ver, Rafa, ¿qué opinas tú como investigador? Y es que a mí me parece que con estas cosas del ejercicio, cuando empezó a salir respecto a dolor, por ejemplo, ¿vale? Esta cosa de que mejorar la fuerza no siempre mejoraba el dolor, mejorar la movilidad no siempre mejoraba el dolor y tal, de repente nos llevó a pensar que en el 100% de los pacientes mejorar la fuerza no va a mejorar el dolor, mejorar la movilidad no va a mejorar el dolor. Y entonces yo creo que es una mala interpretación. O sea, tú no puedes ir a tu 100% de pacientes a decirles que mejorar la fuerza les va a quitar el dolor, pero sí que puedes decirle al 100% de tus pacientes que en el camino de intentar que el dolor mejore, que se pongan más fuertes, es un objetivo deseable también, porque van a ganar salud. O sea, Sí, tienes que mirar un poco fuera de la caja. Si les sí, una estamos de las pidiendo a los pacientes que no concepciones. se enfoquen en el dolor, y nosotros nos estamos enfocando con el tratamiento en el dolor y no en el conjunto de la persona. O sea, le estamos haciendo justo lo que no les pedimos a ellos. Sí, yo no me refería tanto en la pregunta hacia la diversión en la propia sesión terapéutica, sino en la vida, digamos, ¿no? Si le estamos realmente dando cabida hacia ese proyecto de vida a muchas personas, ¿no? Hacia el disfrute, hacia el bienestar, ¿no? Hablamos de que, como bien habéis comentado, ¿no? Y si nos centramos también en la CIF, nos tenemos que centrar en estructura y en función, pero también para ir En hacia participación, participación y claro. hacia actividades concretas, contemplando un entorno y un contexto específico tanto de la persona como del ambiente. Y ahí también en uno de los objetivos finales deberíamos intentar ver si está el bienestar, ¿no? O ese placer o esa diversión, ¿no? Y obviamente el contenido de la sesión al final se tiene que adecuar hacia ese contexto biopsicosocial, ¿no? Sin perder el objetivo de vista y sin convertirnos en animadores socioculturales, ¿no? O sea, no quiero que se malinterprete, ¿no? La parte de disfrute, pero sí, al final yo creo que también, por ir también un poco al título del webinar y por vincular, ¿no? Nuestro papel como profesionales sanitarios en los procesos de salud no debería de ser eso, ¿no? Yo creo que estamos un poco de acuerdo los Sí, tres. evidentemente cuando disfrutas algo es más fácil que te mantengas haciéndolo. O sea, eso es Sí, innegable. No, sí, sí.
eso es. Y entonces esa parte hay que cultivarla y de esa parte de sentirte bien y disfrutar y encontrar actividades placenteras y tal, también hay una mejoría en la salud, que muchas veces las personas con dolor o enfermas o tal tienen eso como muy bloqueado y hasta hay un punto ahí de duelo que hasta no se lo permiten entrar en esas cosas. O sea, hay una parte que yo creo que es hasta volitiva, intencional, de no permitirse entrar ahí, porque no se encuentra, una parte no les apetece, pero otra parte es como que No se lo permiten, sí, no se lo permiten. sí. Mm. Procesos de Me gusta mucho duelo. esta, no me acuerdo ahora mismo los nombres de quién es este par que hizo lo de la entrevista motivacional, pero me gusta mucho uno de sus trabajos en los que tiene hoy un pensamiento que dice que donde hay diversión y curiosidad, no hay espacio para el miedo. Entonces me gusta esa idea de la diversión y curiosidad donde no hay espacio para el miedo, ¿no? Que es lo que al final no se lo permiten, ¿por qué? ¿No? Porque o no es suficiente, o no es suficientemente curioso para ellos, no es suficientemente divertido, atractivo para ellos, y ahí estamos. Sí, ahí, Sí, mira, sí. lo primero que me ha venido a mí a la mente ahí ha sido como la culpa católica. Puede ser que trabaje con gente mayor, ¿no? Donde el catolicismo todavía está mucho más presente, pero muchas veces ese duelo, ¿no? Vinculado con la pérdida de tu pareja y esa viudedad, muchas veces hay muchas mujeres que no se permiten, sobre todo mujeres, no se permiten, ¿no? Vivir o experimentar o aprender, ¿no? Que es al final uno de los pilares del envejecimiento activo, ¿no? El aprendizaje continuo, la experimentación. Entonces, claro, ahí entramos también otra vez en ese Es cúmulo que de creo, factores. Javi, creo que ahí el problema es que estás intentando tú como fisioterapeuta suplir el trabajo que antaño tiene la iglesia. Y ya no Wow. puedes, o sea, a ver, yo creo que definitivamente creo que a día de hoy el profesional sanitario tiene que cumplir ciertos papeles que antaño cumple la Iglesia, es decir, el tejido social, el tejido comunitario, los cuidados, todos esos eran responsabilidades eclesiásticas. En un mundo secular las suple el Estado, pero ¿quién es el personal dentro del Estado que tiene que cumplir ese tejido social o que tiene que unir, quién va a ser ese pegamento? Yo creo que es el profesional sanitario, es el tejedor de esa red. Los pacientes nos respetan, tenemos autoridad sobre ellos, tenemos confianza, o sea, nos confían muchas veces incluso sus secretos, ¿no? Tenemos ahí un papel que podemos, bueno, sobre todo en un mundo donde la gente cada vez va menos a las iglesias, ¿no? Alguien tiene que cumplirlo, pero las personas de antaño pues tienen que cumplirlas con las creencias y con los valores de antaño y no podemos tampoco imponernos a eso. Eso es. No, no, ni Sí, menos. justo estaba pensando eso yo también, que muchas veces eh, lo queremos manejar bajo nuestro prisma también de tienes que hacerlo y tal, no sé qué, y una persona puede también decidir conscientemente que es difícil, ¿eh? Porque a ti te nace querer sacarlo de ahí, pero una persona en sus cabales puede decidir que para su vida se acaba el disfrute ahí y tú no puedes tampoco, ¿con qué potestad quieres colonizar eso y decirle, no, no, Claro. venga, que tienes que ser disfrutona ahora, todavía a los 78? Mira, ponte este zapato en la cabeza y vamos a disfrutar un ratito. Es difícil, es Sí, difícil. es jodido, sobre todo yo ya desde un punto de vista observacional, sin entrar bueno, a tener esa necesidad de intervenir, ¿no? Porque no somos salvadores ni somos aquí Mm, superhéroes que tengamos que salvar a todo el mundo. Pero, por ejemplo, ayer tuve una tertulia con un grupo de mujeres hablando sobre soledad, pues bueno, en un proyecto que estamos participando ahora, también que tiene mucho que ver con el arte, ¿no? Bueno, y hablaban mucho de esas mujeres que ya no tienen ganas de salir de casa, ¿no? Y hablaban desde la resignación de una amiga que ya no sale de casa. Entonces, desde esos ojos, al final también el explorarlo desde, joder, si yo he conseguido, tú también puedes conseguir. Claro, tú ahí el balance como sanitario lo haces desde fuera, no estás participando ni siquiera en el vínculo, no estás teniendo un vínculo terapéutico con una persona. Pero sí que yo creo que el juego es muy delicado, lo que habéis comentado. No haces nada tampoco, no intentas que esa persona salga, esa persona sea, digamos, parte de la comunidad. Cuál es el límite? ¿Cuál es el punto de intermedio? Eh, yo creo que puedes proporcionar información. Yo creo que para estas cosas yo tiendo a coger siempre los mismos
enganches, ¿eh? Pero cojo Prochaska de Clemente y digo, ¿en qué fase está? Pues está en la fase de que no, pues hago unos Iba- consejos terapéuticos, no soy pesada, se lo dejo ahí. Y si en algún momento aparece una grieta por la que entra la luz, pues yo intento meter la mano ahí para intentar ayudarla en ese camino que quiere empezar a recorrer, pero si no quiere empezar a recorrerlo, ¿sabes? ¿Cómo voy yo a generar una persecución que va a probablemente encapsular más el problema? Pero ahí no nos seguimos quedando, digamos, en la terapeutización del hábito. No estamos realmente entrando hacia cambiar condicionantes sociales de salud, hacia decir qué condicionantes tiene esta persona, cuál es el entorno de esta persona que le puede hacer que no quiera salir y a explorarlo un poco más, ¿no? Hacer un diagnóstico en profundidad de conocer su entorno, porque puede ser que no quiera salir porque en su edificio hay escaleras y no hay ascensor y ese sea el motivo y no te lo dice porque no tiene confianza contigo lo suficiente y que explores un poco más allá y que de repente su nieto te diga, no, es que mi abuela no quiere salir, pero el motivo es este. O que una persona, me voy a persona mayor, ¿eh? Pero puede ser otro. O puede ser un motivo de fe, puede ser un motivo X y puede ser que tú puedas, digamos, alguno de esos factores contextuales modificarlo en vez de modificar su hábito y eso haga que esa persona tenga más vínculo con su entorno y también más vínculo terapéutico contigo. No sé si me... Sí, 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 No sé, son sí, preguntas, claro. que lanzo al aire. Al final, este es un webinar de reflexionar. Igual alguien dice por el chat también, estás zumbado, no tiene nada que ver con... Estaría genial, no hay ningún problema. No sé qué opináis. O sea, en vez de poner el foco en la persona, ponerlo en el contexto. Poner ese... eh, intentar modificar ese contexto y ese entorno para ver si tocamos el factor clave que hace que el proceso de salud de esa persona mejore. Imagínate, dar por saco a un arquitecto para que modifique, o a un ayuntamiento para que modifique una cuesta en una barriada y eso haga que esa persona tenga ganas de volver a bajar y se mueva más, reduzca comportamientos sedentarios, participe y con todo ese impacto que tiene en salud. No sé si A ahí ver, veis nuestro rol, ¿no? ¿Cómo lo veis? esa indagación sí que tiene que estar, ¿eh? En plan de qué es lo que hace que no, eso sí que tiene que estar. Luego la información que te libera el paciente, pues no es instantánea tampoco. Muchas veces en la primera sesión se va como Sí, sí, consiguiendo con tiempo. Es dinámica también, porque yo qué sé, esta misma conversación que estamos teniendo nosotros aquí hoy, la tenemos pasado mañana, ya no va a ser igual. claro. Y con el paciente pasa un poco lo mismo, te da pistas distintas porque vibra un poco distinto cada día. No te está mintiendo, ¿eh? Pero según cómo se levantó y las palabras que tú utilizas, él te responde. Claro, y Entonces, también va a sí, variar, depende de si tienes esa interacción en una clínica o en una consulta o en su entorno, ¿no? En su contexto o en otro contexto. También eso puede modificar considerablemente la respuesta, entiendo. Claro, ahí voy, ¿no? Que hay muchos factores y también yo creo que lo bonito de la comunitaria es que al no ser una línea de intervención, sino unas gafas distintas desde las cuales observar todas estas preguntas para mí al final construyen lo que es la acción comunitaria, ¿no? El hecho de dónde tenemos que poner el foco a la hora de ayudarle a la persona a mejorar su proceso de salud. Hemos hablado de estructura, hemos hablado de función, hemos hablado de participación, hemos hablado de actividad, de las importancias del contexto, del entorno, hemos hablado de que la fisioterapia llega hasta un punto, pero el fisioterapeuta puede llegar más allá, hemos hablado de la relación público-privada, hemos hablado de la administración, hemos hablado de muchas cosas que si lees la literatura científica que analiza la comunitaria, son parte de todo el mapa. Entonces, para mí es un poco eso, ¿no? Que no nos quedemos solo con que esto es una línea de intervención de decir, no, si ya hago una charla ya estoy haciendo comunitaria, sino de todo ese diseño que hay detrás, de toda esa pelea, de todo ese enfoque de decir, tengo que hacerme preguntas distintas para dar respuestas distintas. Sin más, por también ir sacando una línea de conclusión que Rafa nos ha pedido que hay 50, esto termine y yo lo voy a llevar a rajatabla. Vale, mira, se está animando la gente por el chat. No sé, ¿tenéis alguna cosita que comentar sobre esto que estábamos diciendo, esto último? Rafa, no sé, Raquel.
¿no? Es que has planteado una cosa muy difícil y Lo yo sé, tengo, yo tengo un razonamiento muy corto al respecto y es, deja en paz a la gente, ¿no? O sea, si la persona no quiere, si la persona es feliz así, porque estamos asumiendo su infelicidad, estamos asumiendo que está mal, estamos asumiendo que necesita ayuda. Asumir también tiene un problema, ¿no? Asumir es y es despersonalizar a las propias, eh, se me dio la palabra, la el autoestima, autovalor, eso es, ¿no? autopercepción. De cada individuo. Ujú. Entonces, lo que dice Raquel, puedes dejar, puedes informar por ahí, simplemente, sin ser muy pesado. Me parece que ahí los pares juegan un papel muy importante, que esas son las grietas que también describió Raquel, ¿no? En algún par puedes encontrar una grieta, en algún momento de flaquez, en algún titubeo de esa persona, y ahí quizá puedas hacer algo, pero es que también yo creo que el fisioterapeuta sufre mucho por intentar ayudar a todos y no poder. Y ese empeño que tenemos en intentar salvar ya no solamente al individuo, sino ahora nos vamos más lejos y salvar a la comunidad, pues vamos a frustrarnos bastante si es que queremos salvar a todos y no se va a poder. Yo no voy a salvar, ¿eh? O sea, no quiero tampoco que quede esa imagen, sino ser parte de la comunidad. Creo que al final, al ser parte, también te pueden reconocer como un recurso y un activo distinto, no yéndonos al ámbito solo comercial, sino al ámbito de reconocimiento personal y profesional dentro de una comunidad y que eso puede transformar muchos vínculos, ¿no? Y yéndonos a ese vínculo, digamos, ¿no? No solo profesional, paciente o usuario o ciudadano, sino hacia otros vínculos también. O sea, no sé si me explico. No sé si me está quedando como una imagen de que la comunitaria es salvar a la gente. No es eso, ni mucho No, menos. Vale, no. vale. Tú tienes que regar tu jardín y tú regas hasta donde puedas y cada uno que vaya regando su Eso es. parcelita y tú tienes un margen de intervención que no es infinito, o sea, haces hasta donde puedes y con lo que tengas tu capacidad de hacer también, que es que no todo el mundo tiene la misma capacidad de andar por ahí sembrando. Hay gente que es más dinámica, hay gente que es menos. No podemos tampoco exigirle a los fisioterapeutas, a todo el mundo que haga un fuerte compromiso comunitario, porque cada uno tiene sus movidas. Si queremos el modelo en activo del paciente, entrañado en su entorno, tenemos que tenerlo para el terapeuta también. O sea, el fisio es víctima de esto también. Entonces, muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y el fisio está imbuido en un ambiente que le marca sus comportamientos laborales y hasta dónde llega, hasta dónde no llega, hasta dónde cree que puede llegar y hasta dónde está dispuesto, ¿no? Cada fisio, con una persona con sus individualidades diferentes. Entonces, si vamos con en clínica N1, pues con los fisios tenemos que ser un poco más compasivos y ser N1 con los fisios también. El autocuidado, ¿no? Y la salud mental. Hay que también ponerla un poco por delante, sí. Sí, sí. Vale, vamos a intentar analizar una pregunta, si os parece bien, que nos dejan por el chat desde este marco, ¿no? Desde todo esto que hemos comentado, a ver qué le podemos comentar a Carles. Pone que le ocurre una situación parecida, que detecta la necesidad del vecindario, que la ha detectado, y bueno, intentar que el ayuntamiento ponga un parque de salud o al menos un par de máquinas en un barrio marginal. ¿Esa es la necesidad del barrio? O entiendo que sí. O sea, y el reto es que lo pongan, o sea, que pongan las máquinas, entiendo. Sí, yo lo interpreto así también. ¿Vale? Hay, por ejemplo, ¿creéis que es competencia del fisioterapeuta que, digamos, ve esa necesidad, el dar ese paso e intentar que el ayuntamiento ponga esas máquinas? ¿O creéis que no es nuestra competencia, que nos tenemos que limitar a dónde llegamos y cómo lo veis? Un poco también viendo el análisis que hemos hecho, ¿eh? Pues yo creo que la parte de las competencias es un tentáculo más de la burocracia, ¿no? Ujú. Como he dicho, la cooptación de las propias libertades y de hecho de una libertad fundamental. De hecho, pues, bueno, ahora si quieres teorizamos sobre esto de la burocracia, pero al final
si seguimos viéndonos, tomando el título de este webinar, ¿cuál es nuestro papel en la salud? Bueno, nuestro papel es ser más allá que solo fisioterapeutas. Ser solo un fisioterapeuta implica ser un clínico únicamente con tus herramientas y con tus técnicas. Y los fisioterapeutas somos muy celosos con nuestras técnicas y con nuestras propias, lo que marca la propia burocracia, lo que marca la propia competencia que tenemos que hacer. Y somos muy duros también con cuando otras personas intentan utilizar otras herramientas para, muchas veces para promover salud, ¿no? No digo que siempre los intrusos lo hagan de buena manera, pero hay veces que no solamente se hace, sino que debe hacerse, ¿no? Aquí, afortunadamente, creo que la comunitaria, al ser relativamente nueva en cuanto a la fisioterapia, ¿no? No ha permitido todavía delimitar ciertos márgenes que después yo estoy casi seguro que la burocracia va a llegar a minar. Y más adelante, pues de pronto eso ya no lo puede hacer un fisioterapeuta, ¿no? Estás haciendo intrusismo. Eso va a ser de, no sé, de pronto peleas con otros individuos y otros gremios y el paciente ahí sufriendo, esperando que lo atienda el personal, ya no competente, porque gente competente hay mucha, sino el personal que la burocracia permite que lo atienda sin que nadie le critique. Vale. Entiendo entonces, por hacer una interpretación, un resumen, es que sí, que es nuestra competencia, ¿no? Sí, quitando la palabra competencia, pero sí que tenemos parte de, o digamos, un papel que podemos cumplir aquí, ¿no? También Raquel asentía, perdón, no sé cómo lo ves tú, ¿qué podríamos hacer aquí? A mí me parece que concretamente en este caso, además, si somos los profesionales sanitarios más vinculados al ejercicio, dentro de todo este tema que habla Rafa, que se entreteje con los entrenadores y todo esto que también va un poco por ahí, por el tema del intrusismo y tal, yo creo que los profesionales sanitarios que estamos en el ámbito comunitario, en los barrios y tal, claro que podemos ayudar a diseñar un poco eh, arquitectónicamente el barrio. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a contribuir un poco en eso? Eso no quita para que nos las creamos de arquitectos, pero si sabemos, tenemos conocimientos en determinantes sociales de la salud, hay literatura que habla de esto con bastante consistencia y tal, se puede acumular ese conocimiento e intentar llevarlo con las necesidades detectadas de los vecinos, si es que los vecinos realmente lo quieren, porque una cosa es que tú detectes que están sedentarios y que no tienen un sitio donde hacer ejercicio, pero a lo mejor ellos no quieren que haya eso en ese espacio del parque. A lo mejor quieren otra cosa, quieren un A mí sitio me de jugar a salía los bolos. la misma duda, esa Claro. tenía, ¿no? ¿A qué le llamamos ahí en ese contexto necesidad sentida del vecindario, ¿no? O detección de la Una necesidad. cosa es el recurso y otra cosa es el activo, ¿no? Que Eso es es, como eso es. Sí, porque encima es muy típico, ¿no? Que pongan un parque biosaludable o unas máquinas porque yo que sé, has observado o has hecho un estudio epidemiológico o has cogido una encuesta de salud o lo que sea y has visto que hay X cifras de inactividad física o de comportamientos sedentarios y en base a eso decides, ¿no? En vez de hacer un proceso participativo donde la gente pueda, digamos, soñar en qué podemos poner ahí y que te digan igual, pues preferimos una huerta comunitaria, ¿no? Y que digas, jo, pues esto también va a fomentar que la gente esté activa, encima puede fomentar la alimentación saludable, puede fomentar tal, o no queremos hacer nada, ¿no? Pues ya está, ¿no? Pero entonces ahí es cuando la necesidad sentida se transforma realmente en una acción que la gente está pidiendo, ¿no? Y ahí yo creo que sí que se puede trasladar al ayuntamiento, hay distintas formas y distintas vías, se puede pedir una reunión, se puede hacer un informe, se puede empezar por un mail, la propia gente, lo ideal sería que participara en ese proceso de contacto con el ayuntamiento, que naciera desde ahí, yo creo, que tú como profesional de la salud puedas ser un apoyo, pero que no nazca de ti directamente el no, ya voy a contactar yo y les voy a pedir yo como oficio que pongan esto, sino que la propia gente diga, oye, queremos que nuestro barrio sea más un entorno más salutogénico. Pues bueno, pues vamos a intentar darle caña a esto, pero que nazca un poquito desde ahí. Yo eso, esa necesidad detectada también me ha chirriado, he dicho, a ver qué es esto. Sí, me ha pasado un poquito lo mismo. Vale, Rafa, son y 53, tú siéntete libre, de marchar, hacer, entrar, salir, lo que quieras. Gracias, Javier. Aquí permanezco un ratito más.
Vale, tenemos a Joseba por aquí, Iriondo. ¿Qué tal, Joseba? Selan. Pone que muy de acuerdo con todo esto último de Raquel y Rafa. Somos muchas veces víctimas los propios fisios. Creo que la idea importante es crear relaciones naturales. Hagas lo que hagas. Por lo que os sigo, los tres lo hacéis desde vuestro sitio. Gracias. Bye. Yo creo que es que ricasco, Joseba. Yo creo que por lo menos lo intentamos. No sé si hacer algo, pero intentar, intentamos. Eso es. Así que Yo creo que en estas cosas y tal, voy a sacar perdedores de largo recorrido. Lo que hay que hacer es no cejar en el empeño, ¿sabes? De intentar hacer cosas. Quiero decir, pues tienes que poner el foco en el aprendizaje que consigues del proceso, en que probablemente el porcentaje de éxitos que vayas a tener acabada tu carrera profesional sea muy pequeño, pero que a lo mejor en el proceso has ayudado a personas pequeñas a iniciar su camino y no has hecho un macro proyecto de nada, pero has ido dejando tus semillas ahí puestas y está genial así. O sea, tampoco hay que volverse muy loco con esto y tener las expectativas ahí en las nubes de voy a cambiar el sistema de comunitaria de las clínicas privadas de fisioterapia en España. No, es como, haces lo que puedas, llegas hasta donde puedas, tú con tu flow y ya está. sí, actuar en lo local y contribuir ahí, ¿no? Y que luego si la difusión de lo mismo pues puede generar impacto también reflejo en otros sitios o que incluso pueda generar un cambio no, estructural, al final no depende de ti, ¿no? Muchas veces nos vamos ahí, ¿no? También en foros donde puede estar el foco puesto en otro sitio, ¿no? En estructura, en gestión, que también es muy importante, pero igual, pues bueno, no todo el mundo tenemos que darle a todos los palos. Tenemos que ser también hormiguitas que vayan uno desde un sitio, otro desde otro, ¿no? Accionando poco a poco y nada, seguro que alguien ha cogido alguna idea de alguno que ha dicho alguna cosa o alguna reflexión. Yo me le llevo un libro, me llevo, pues mira, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? De interactuar con la gente y estar un ratito aquí compartiendo la tarde. Claro que sí. Así que nada, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. No sé también qué os ha parecido este tipo de formato de webinar, si preferís algo más estructurado en un formato de presentación. ¿Cómo lo veis? Se animará la gente. Si no, pues nada. Yo creo que por respeto también a los dos, vamos a ir finalizando. No sé cómo lo veis. Asier, ¿estás por ahí? ¿Bebay? Estoy aquí atento desde el principio, Xavi, sí. No, sí, yo creo que ya estoy. Bueno, yo lo que preguntabas, este tipo de espacios son necesarios. Que sean formales o informales, lo importante es que nos podamos encontrar y que podamos charlar, ¿no? Entonces, todos los formatos bienvenidos sean para que la gente pueda decir lo que piensa y compartir nuestras experiencias, ¿no? Más que los conocimientos, que también son importantes, pero sobre todo las experiencias. Y, y yo por un poco añadir bueno, por añadir un poco lo que decíais, creo que bueno, que el fisioterapeuta bien esté trabajando en un centro privado o bien esté trabajando en un centro público, como pueda ser un centro de atención primaria, o bien esté trabajando en una asociación, en una fundación, pues bueno, lo que tiene que intentar es, pues bueno, pues cooperar, ¿no? Cooperar con la comunidad en la que está, tanto con las personas con las que piensa que puede ayudar como otros profesionales, da igual del ámbito que sean de la salud, que sean de lo que sea, ¿no? Y, y ver qué necesidades puede haber en el sitio donde uno está, preguntar, escuchar y aportar, pensando que tu aportación puede ser una más de otras muchas, ¿no? Tú sabes que desde hace más de 5 años estamos trabajando en un proyecto comunitario. Yo trabajo mucho en el ámbito de las demencias, un proyecto que se llama en euskera Demencia Bizitzen, que quiere decir viviendo la demencia y que lo diseñé y lo creé en honor a mi tía madrina, que ya en paz descanse, que estuvo con un proceso de Alzheimer durante 15 años. Yo trabajaba en un centro de fisioterapia privado. No tenía ni idea ni lo que era deterioro cognitivo, ni lo que eran demencias, ni nada, ¿no? Yo estaba ahí con la trauma a tope hasta que me tocaron en la puerta de mi casa y mi primo me vino a decirme, Asier, que la tía ya ha dejado de caminar, a ver si le puedes hacer unos masajes, ¿no?
Claro, empezamos por ahí el tema. Yo ahí fui, con la camilla, con los masajitos y esto, la historia, ¿no? Hasta que ya empecé a leer, hasta que empecé a verle, hasta que empecé a hablar con ella, hasta que empecé a escucharle, empecé a preguntar a otra gente que estaba en la situación. Y de ahí nació un programa multimodal en el que desde la fisioterapia pues abrimos un espacio y solicitamos acompañar pues, a otros profesionales como son los psicólogos. Hoy es el día que tenemos en el equipo una neuropsicóloga, tenemos una musicoterapeuta, tenemos una terapeuta asistida en animales. Eh, yo que lo coordino y organizo los planes, pero no he fallado en ninguna sesión de fisioterapia desde que empezamos hace 5 años. No sé ya ni cuántas sesiones ni cuántos grupos llevamos. Lo importante es que empezamos, bueno, empecé con la colaboración de una investigadora porque pensaba que esto había que validarlo. Entonces, bueno, pues empezamos con un grupo de investigación a intentar hacer un estudio que después de llevar un montón de años, pues hemos visto con una muestra muy pequeña, pues la investigadora principal dijo, bueno, así es, hasta aquí hemos llegado. Y justo cuando dijo ella esto, en una ponencia que estábamos dando en Tolosa, teníamos gente del ayuntamiento. Y cuando terminó, se acercó el alcalde, se acercó la concejala de servicios sociales y me dijeron, esto que hacéis vosotros lo queremos hacer nosotros en el pueblo. Y yo les dije, joder, pues ya habéis tardado. Y digo, ¿qué habéis hecho hasta ahora? Y digo, pues 5 años de intentar pues, recoger datos porque era un programa de intervención, pues bueno, pues eso, ¿no? 3 meses, 3 sesiones de 90 minutos, ¿vale? Durante 3 meses, con su pre, con su post y tal. Pero claro, no era viable prolongarlo en el tiempo, porque era muy costoso. Primero porque era muy voluminoso para los familiares, para que les pudieran ayudar a las personas a que fueran, porque 3 veces a la semana, durante 90 minutos, les daba tiempo para irse, pero tampoco les daba mucho tiempo a la familia. Entonces, al final, eso no era sostenible en el tiempo. Pues, ¿qué hemos conseguido este año? Pues que ese programa que era de 3 meses a 3 sesiones a la semana, pues sea un programa de 12 meses a una sesión a la semana y que además, aparte de tener esas sesiones donde estas personas pues trabajan diferentes dimensiones, tenemos una sesión que se llama Mugitzen, que se llama Moviéndose, que es un programa de fisioterapia específico para demencias, otro que se llama Sentitzen, que se llama Sintiendo, en el que combinamos musicoterapia y terapia asistida con animales, y luego lo que se llama Gogoratzen, pero no trabajamos con la estimulación cognitiva, sino que los neuropsicólogos trabajan con la reminiscencia, porque cuando hacemos la valoración inicial, en vez de hacer solamente la valoración neuropsicológica y física, les hacemos una valoración de historia de vida en la que Qué recogemos, bueno. a veces tenemos que recoger datos a través de la familia, claro, depende en qué fase están. Y entonces, esa información que recogemos es la que nos sirve. Y añado más y termino, Xavi, porque vas a decir, este ha tardado en hablar y ahora no se va a callar. Dale, dale. Otra cosa muy importante de este programa es que fomentamos la red de voluntariado. La red de voluntariado y además fomentando las relaciones intergeneracionales. Bueno, tú sabes que yo soy ahora mismo, por situaciones de la vida, profesor en un centro de formación profesional, que he sido fisioterapeuta durante 26 años, pero por un accidente que tuve, ahora estoy profesor entre un centro de formación profesional y la universidad. Y nuestros alumnos, que son alumnos que trabajan, están en grado medio de discapacidad de dependencia, integración social, bueno, tenemos un poco de todo, pues los enganchamos para que puedan estar como voluntarios en nuestras sesiones. Pero también enganchamos a gente del pueblo, de otras edades. Entonces ahí se genera, iba a decir un Cristo, se genera entre gente joven, entre gente más mayor, entre a los que les han puesto ahí que tienen deterioro tal, pues se genera un lío ahí que es la leche. Y los voluntarios saben cierta información de la historia de vida, cierta, ¿vale? Porque no tenemos recursos para hacer una historia de vida potente como debería ser, ¿no? Es una metodología compleja y de mucho tiempo. Pero sí recogemos información, pues bueno, por lo menos los gustos, preferencias y lo que ha sido un poco el cronograma hasta donde han llegado, hasta donde nosotros, también un poco el genograma, ¿no? Ese mapa de relaciones que tienen con la familia y también el ecograma, también las relaciones que tienen ahí en la comunidad. Entonces los voluntarios ya lo saben y cuando simplemente vamos a ir a hacer un paseo que parece van a andar, donde va un fisio y les va llevando por un sitio, por otro, pues esos voluntarios van hablando con ellos también y tienen ahí recursos para tener diálogos, tal, ¿no? Por esto digo que muchas veces pues nos pueden salir todo este tipo de cosas desde la necesidad y animo a todos a que lo que tengan en mente lo hagan y sobre todo que lo compartan. Da igual con quién, fisios con quien sea, pero que lo compartan, porque entre todos podremos hacer mejor las cosas.
Y yo así tengo la esperanza que nos pueda venir otro ayuntamiento, otro, y sobre todo tengo la esperanza que haya gente con ganas de hacer lo mismo que hacemos nosotros, porque no llegamos a todos los lados, ya sabéis. Bueno, ya está. Con Es esto es otro lo que ejemplo quería. de sentir, entender, defender, ¿eh? Sí, 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 creo que sí. Cuando lo habéis dicho, pues he dicho, pues mira, pues yo también estoy con eso. Bueno, si quieres, Xavi, un poco por respeto a todos, ha sido un placer conoceros, Raquel, Rafael. Espero que os pueda conocer muy pronto personalmente. Seguro que sí. Y, Xavi, ya sabes, un placer que nos eches una mano en el colegio y en todo, y un placer compartir contigo todos estos espacios. O sea que muchas gracias a todos, ha sido una gozada, nos vemos muy pronto. La semana que viene, ¿no, Xavi? No, de aquí a 2 semanas, perdón, sí. tenemos el último webinar. Tengo un lío de webinars porque la semana que viene tenemos el último webinar La del semana que ciclo viene es sobre el... la fibromialgia, sí, con Maite Serrat. O sea que si los que estáis os animáis para el último webinar que está impartiendo Maite Serrat sobre fibromialgia, súper interesante. Nos vemos la semana que viene y si no, de aquí a 2 semanas. No, Muchas gracias, Raquel. también es la semana que viene, el nuestro, ¿eh? El Ah, sí. martes. Sí, Joder, es qué lío tengo. con Adri del PACAP, del Vale. Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Nada El más que Xavi está martes todo, bueno, nosotros tenemos un a las lío que, a 7. ver. Bueno, pues nada, Yo también. muchas, muchas gracias, ya lo he dicho. Un Muchas fuerte abrazo, un gracias. saludo. Nos vemos muy pronto. Muchas Es que gracias. ricasco. Gracias. Adiós. Eskerrik asko. Chao. Chao. Agur. Agur, chao, chao.